Matías Gatica, asociado del grupo de compliance y corporativo de Kerry. Su práctica se centra en compliance y anticorrupción, riesgos penales corporativos, programas de cumplimiento, investigaciones internas y responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como en asuntos corporativos, comerciales, societarios, fusiones y adquisiciones y práctica en general. Dios mío, tienen harto que hacer ellos, ¿no? Así que más les agradecemos que están hoy con nosotros y dedicándonos su tiempo. Así que, bueno, sin más, los dejo con Pablo, que va a iniciar la presentación, y después le dejo a Eduardo, que va con él. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Son un poco terrorífica el inicio, así como financiamiento del terrorismo. Bueno, no vamos a hablar de financiamiento del terrorismo, vamos a tratar de ser lo más claro posible en cuanto a esta ley que ha sido tan comentada, sobre todo en la prensa, tratar de ser lo más claro posible, de resumirlo también lo más posible. Esto se trata de una ley muy nueva que fue publicada el 17 de agosto pasado. Se trata de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, donde la verdad es que cambia bastante el panorama jurídico penal en Chile. Vamos a dividirnos la presentación en principalmente dos bloques. En primer lugar, vamos a hablar de la responsabilidad penal individual, es decir, la que afecta a todos nosotros como personas individuales, y luego, la segunda parte, vamos a hablar del Estatuto de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas o Empresas, es decir, vamos a hablar de todo lo que dice relación con la Ley 20.393. Entonces, para iniciar, vamos a comenzar con una breve introducción, qué es lo que busca esta ley, cuál es la filosofía detrás de esta ley. Los objetivos principales que se manifiestan en el mensaje del proyecto es que es básicamente abordar la conmoción y el rechazo social que genera los delitos de naturaleza económica y de su impacto en el orden público económico, y se busca una justicia legislativa. Es, en términos bastante sencillos, en términos bastante coloquiales, es eliminar lo que se conoce como las clases de ética, en eliminar todo tipo de resabio a que los delitos económicos no están lo suficientemente sancionados conforme a una justicia, digamos, equitativa, una justicia social. Y la verdad es que lo que intenta hacer el legislador es ponerse, digamos, en los zapatos de la ciudadanía, estableciendo sanciones disuasivas y proporcionadas al delito económico en cuestión, sobre todo el delito que se comete al interior de una organización empresarial. Por lo tanto, la primera idea, y que se contempla acá en la primera diapositiva, es que define y sistematiza los delitos económicos en 4 principales categorías que va a explicar después Eduardo. La primera categoría dice relación con los delitos que son considerados delitos económicos en cualquier circunstancia. Después, la segunda y tercera categoría hacen relación a delitos que son considerados económicos en conexión a una empresa. Y finalmente, la cuarta categoría hace relación a delitos de lavado de activos y receptación. De ahí Eduardo lo va a explicar con mayor detención, pero sistematiza estos delitos económicos para determinar un régimen especial de agravantes y atenuantes para la determinación de la pena en particular. En segundo lugar, crea nuevos delitos, aunque no es el fuerte de esta ley. Crea algunos nuevos delitos. Por ejemplo, establece nuevos delitos medioambientales. Algunos delitos ya estaban contemplados en el sistema administrativo. Se crean delitos, por ejemplo, de vertimiento de sustancias contaminantes en el agua, aire, tierra. Eso ya estaba contemplado, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico administrativo. Sin perjuicio de eso, ahora ya van a tener sanciones penales propiamente tal. Se crean nuevos delitos relativos a la divulgación de secretos empresariales. Se crean nuevos delitos laborales,
que afectan no solo a la persona individual, sino que también a la persona jurídica, pero como digo, no es digamos, el grueso de la ley. En tercer lugar, incorpora nuevas sanciones para personas naturales y jurídicas, y acá es importante mencionar que incorpora la institución de los días multa. Los días multa es importante en el sentido de que la sanción va a ser proporcional al ingreso promedio líquido que va a tener el condenado en la situación particular. Ahí la sanción va a ser importante para el ingreso promedio líquido que va a considerarse al momento de que se individualiza la sanción o se comienza la investigación respecto de la persona natural o jurídica, de manera de determinar una justicia, digamos, en cuanto a la persona investigada. No va a ser lo mismo, digamos, sancionar a una persona con grandes ingresos y a una persona que tiene, digamos, un ingreso bastante menor. También se crea y se incorpora el comiso de ganancias, todo lo que tiene que ver con el botín, digamos, que viene, digamos, digamos, del delito, va a ser obviamente confiscado por el Estado, y lo mismo que como consecuencia accesoria van a estar las inhabilitaciones, por ejemplo, para cargos gerenciales, inhabilitación para celebrar actos y contratos con el Estado, también se incorporan como nuevas consecuencias accesorias de la responsabilidad. En cuarto lugar, se establece un nuevo sistema de penas más severo, principalmente estableciendo sistemas de agravantes y atenuantes específicas que va a explicar Eduardo en un sistema penal nuevo. Y acá es bien relevante establecer que la ley no cambia los criterios de atribución de responsabilidad penal, es decir, siempre va a ser necesario cometer un delito para que estemos en presencia de un atenuante o un agravante. Acá no se castiga, no se sanciona al director por el hecho de ser director. Acá lo relevante es que una vez que se comete el delito, una vez que se condena a la persona, ahí recién entran a operar las agravantes o atenuantes, por ejemplo, de que la persona detenta o no detenta una posición jerárquica superior o intermedia al interior de una organización empresarial. Eso es bien importante y lo va a mencionar Eduardo a continuación. Y finalmente, y no menos importante, es que se reformula el modelo de imputación de responsabilidad penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica en la ley 20.393, y también simplifica los elementos del modelo de prevención de delitos en cuanto a exigir ciertas determinaciones en cuanto a, por ejemplo, eliminación de la certificación de los modelos de prevención de delitos y sustituirlos por la evaluación periódica realizada por un tercero. En cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, amplía a personas naturales que pueden comprometer la responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, a prestadores de servicios con o sin representación de la persona jurídica, pueden comprometer o desencadenar la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero en síntesis lo que hace es simplificar la responsabilidad de la persona jurídica y también los modelos de prevención de delitos, y también algo importante, elimina el beneficio o el interés o provecho de la persona jurídica al momento de imputar la responsabilidad penal de la empresa, lo cual hace bastante más fácil, por así decirlo, esto de gatillar la responsabilidad penal de la empresa. Así que ahora le doy la palabra a Eduardo, y luego Matías va a profundizar en todo lo que dice relación con compliance penal. Gracias, Pablo. Bueno, como bien dijo Pablo, yo les voy a contar de manera más breve y simple posible las consecuencias que genera esta ley en la responsabilidad penal individual de cada uno de personas que forman parte de una empresa o una organización, ¿ya? Un elemento relevante de la ley, ¿ya?, es que, como bien dijo Pablo, la ley lo que busca en el fondo es establecer un sistema
de sanciones y de reglas que se apliquen solamente a las personas que cometen delitos económicos. Por tanto, si ustedes, obviamente, ojalá no, pero cualquiera de nosotros, si comete un delito, cualquiera distinto, se le va a aplicar las normas generales de cómo determinar la pena, qué sanciones posibles se les podría aplicar. Ya, una persona que comete un robo, bueno, va a las reglas del Código Penal que establecen, digamos, cómo la sanción específica y de qué manera se va a determinar. La ley de delito económico lo que busca establecer es un estatuto especial para las personas que cometen este delito. ¿Ya? Bueno, ¿cuándo vamos a estar en presencia y vamos a aplicar esta ley? Básicamente si uno comete un delito económico. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? En Chile, nuestra legislación penal, es decir, los delitos que se han ido contemplando y regulando, se han ido incluyendo en nuestra legislación a medida que ha ido modernizándose, digamos, la industria, las distintas, digamos, áreas de la economía de nuestro país. Ya, en el fondo, se ha modernizado la legislación ambiental, bueno, se incluyeron algunos delitos. Se modernizó, digamos, todo el tema de mercado de valores, se incluyeron delitos de la ley de mercado de valores. Entonces, tenemos una dispersión general de delitos económicos, ya, por decirlo así, en distintas legislaciones de leyes y, digamos, y códigos de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, una opción que tenía la ley era tomar cada uno de esos delitos, copiarlos, cortarlos, pegarlos y ubicarlos en una sola ley, ¿ya? Lo cual era una complejidad legislativa tremenda, porque eso implicaría en el fondo modificar una serie de otras leyes para mantener, ¿no es cierto?, una coherencia. Entonces, más bien lo que hizo, dijo, bueno, voy a crear categorías, ¿ya?, a las cuales le voy a atribuir la calidad de delitos económicos, y en cada una de estas categorías van a ir, en el fondo, los delitos económicos. De hecho, si ustedes revisan la ley, van a ver que dice primera categoría, y viene un listado de todos los delitos, ya haciendo referencia. Artículo 432 del Código Penal, artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores, etcétera. Hace en el fondo una referencia. Por eso es que se habla de una sistematización y no es que la ley, en el fondo, explicite nuevamente cada uno de esos tipos penales, sino que obviamente ellos mantienen su regulación original. Estableció 4 categorías, que son las que pueden ver acá. Y la primera es que son básicamente los delitos que por su naturaleza son, digamos, evidentemente de una naturaleza económica. ¿Ya? Acá podemos encontrar en el fondo generalmente, como sale, delitos de colusión, delitos bursátiles, corrupción entre particulares, negociación incompatible, que por su naturaleza siempre han sido entendidos y en general no hay ninguna discusión de que son delitos económicos. ¿Ya? La segunda categoría ya son más bien delitos cometidos en el ejercicio del cargo o función en una empresa, ¿ya? O que le reporta cierto beneficio económico a la misma, ¿ya? Por ejemplo, en el fondo una estafa que comete una persona al interior digamos, de la compañía, que va, por ejemplo, en beneficio de la misma, bueno, va a ser considerada un delito económico, ¿ya? Lo mismo acá. De hecho, en el fondo esto es probablemente una suerte de innovación, es que incluso ciertos delitos que uno pensaría, por ejemplo, delitos contra la vida, ¿ya? O delitos contra la integridad física, ¿ya? O incluso delitos contra, por ejemplo, contra el honor, ¿ya? Piensen, por ejemplo, el delito de amenazas, ¿ya? Si es cometido, ¿ya?, a propósito, en el fondo, de digamos, por una persona que tiene un cargo dentro de la compañía y en beneficio de esta inclusive, ¿ya?, puede ser en el fondo considerado un delito económico. ¿Ya? Cuestión que, por ejemplo, si otra persona que no forma parte de la empresa lo cometiera, por ejemplo, una amenaza, no va a ser considerado un delito económico y por tanto no se le van a aplicar las reglas por ejemplo, de determinación de la sanción penal. ¿Ya? Eso es muy relevante porque pareciera ser intuitivamente que algunos delitos, por ejemplo, la amenaza, ya es un delito común, ¿ya? Pero si se da en el seno, digamos, y con las características de la segunda categoría, puede ser considerado un delito económico. ¿Ya? Tercera categoría ya tiene que ver más bien con lo que se denominan los delitos funcionarios. ¿Ya? Generalmente acá están todos los delitos vinculados a corrupción pública. ¿Ya? En el fondo, cuando interviene un funcionario público, en el fondo vamos a estar principalmente en la tercera categoría. Cohecho, revelación de secretos, enriquecimiento ilícito, fraude, malversación al fisco. En el fondo, delitos funcionarios, por decirlo así, forman parte de y son considerados delitos económicos. Y la cuarta categoría, ya, que es básicamente, si uno lee la redacción de la cuarta categoría, en el fondo en el fondo no es simple de caracterizarla, pero es básicamente una categoría que incluye, en el fondo, estos delitos.
delito de receptación, lavado y blanqueo de activos. Ya, básicamente, si esos delitos, en el fondo, se cometen, también la ley los considera, en el fondo, un delito económico. Recuerden que los delitos de lavado ya siempre tienen que tener en el fondo un delito base. Ya, digamos, uno comete una estafa y luego, a propósito, por ejemplo, de los bienes que obtuvo con la estafa, en el fondo ejecuta una conducta que puede ser constitutiva de un lavado, bueno, va a ser considerado en este caso un delito económico. ¿Ya? Ahora, como bien dijo Pablo, ya, esta ley no cambia nada en respecto a la responsabilidad individual, respecto a los elementos que se requieren para imputar responsabilidad a una persona natural. ¿Ya? Eso es bien importante, porque dentro de la discusión pública que ha habido, ya es que ahora, casi como una suerte de responsabilidad objetiva, los gerentes, ejecutivos o directores de una empresa van a responder por el mero hecho de tener esa calidad, ¿ya? Y eso realmente no es así, ¿ya? Porque para que alguien sea responsable, ¿ya? No va a ser responsable por su calidad, en el fondo, por el cargo que ejerza, sino básicamente por la conducta, ¿ya? Que ejecute, ¿ya? Y eso, digamos, con prescindencia del cargo que desempeña. Obviamente el cargo tiene que ver probablemente con el contexto donde se comete el delito, ¿ya? Pero para que un director de una empresa sea responsable, digamos, la ley no ha modificado nada, sigue los criterios generales de imputación. Por tanto, se requiere que esa persona ejecute una acción o omisión, esa acción o omisión debe ser dolosa, ¿ya? O culposa, digamos, dependiendo del tipo de delito, etcétera. En el fondo se mantienen los mismos elementos que se requieren para que una persona sea responsable penalmente, ¿ya? Incluso en los deberes que muchas veces forman parte de los delitos y que son necesarios que se infrinjan, ya muchas veces en algunos tipos de delitos, piensen en los delitos, por ejemplo, que tienen que ver con directores de sociedad anónima, etcétera, en general se mantienen los mismos. No hay una modificación sustancial al respecto. Hay algunos nuevos delitos que sí incluyen algunos deberes, pero la generalidad es que para que una persona natural sea responsable de un delito económico, se requieren los mismos elementos que se han exigido en el fondo, digamos, en nuestro sistema de justicia criminal, ¿ya? Bueno, respecto a los nuevos delitos, que habló Pablo ya habló un poco de esto, yo creo que al final de la presentación podemos hablar al respecto, pero quiero resaltar el punto que dijo Pablo, es que esta ley, y el núcleo central de la ley no es crear nuevos delitos. ¿Viste? Si ustedes van a las categorías de delito económico y empiezan a revisar cada uno de ellos, en el fondo, todos son delitos, la mayoría, son delitos existentes. ¿Ya? Delitos que nuestra legislación contemplaba, pero que ahora le atribuye la calidad de delito económico. Y se crean algunos, ¿ya? Algunos más polémicos que otros, ¿ya? Pero muchos de ellos también vienen a llenar un vacío que existía en nuestra legislación y que y desde el punto de vista de la modernización, cuando del derecho penal eran requeridos. Bueno, Chile estaba muy atrasado en algún aspecto, por ejemplo, los delitos ambientales. En Chile no había un delito, digamos, de contaminación en general, digamos, solamente habían algunos, digamos, especialmente de contaminación de agua y otros más específicos, pero en general no lo había, ¿ya? Eh, la revelación y acceso no autorizado a secretos empresariales, eso no existía en Chile, pues que es un delito muy antiguo que en el fondo era muy difícil de aplicar, pero en el fondo una empresa, una persona que en el fondo tenía, digamos, un invento, digamos, o una idea, en el fondo que era su know-how, que era básicamente el núcleo de su empresa, básicamente no tenía, y alguien lo ocupaba en el fondo y lo revelaba, en el fondo, por ejemplo, la competencia no tenía una protección penal, y hoy sí la tiene, ¿ya? Eso. Ahora, probablemente el núcleo central de la ley del delito económico es básicamente crear ciertas reglas, ¿ya? Que les van a ser aplicables a las personas que cometen estos delitos, ¿ya? Y eso tiene, digamos, dos expresiones. Una que implica la aplicación de nuevas penas, ¿ya? Y la forma en que se va a determinar esas sanciones penales, ¿ya? Dentro de las nuevas penas, ya algo Pablo les comentó, que era el nuevo sistema de multas, que se llama Díaz Multas. Si ustedes revisan probablemente el Código Penal, van a ver que siempre, originalmente, los delitos tenían asociada una pena de multa.
y esa pena de multa se calculaba básicamente en base a la UTM. Entonces la ley decía, este delito tendrá una pena que va de pena de multa de 1 a 10 UTM. Entonces la multa básicamente tenía una cuantía y a la vez se determinaba en base a la UET, UET. ¿Qué es lo que sucede? Es que eso producía producía situaciones desiguales desde el punto de vista de la aplicación de la sanción penal. Es decir, una persona, ¿ya? Dos personas que, por ejemplo, que eran condenadas por el mismo delito, pero tenían en el fondo un poder adquisitivo, digamos, un nivel socioeconómico distinto, podían recibir la misma multa, ¿ya? Y especialmente pensando en delitos económicos donde muchas veces el perjuicio que se produce es un perjuicio económico, ¿ya? Entonces se producía esa disparidad, entonces se incluyó el sistema de días multa. ¿Qué es lo que hace el sistema de días multa? La ley establece rangos, por ejemplo, lo mismo que el sistema anterior, por ejemplo, de 1 a 10 días multa, pero el valor de esa multa está totalmente vinculado, en el fondo, con la situación patrimonial de esa persona, ¿ya? Se hace un cálculo del ingreso diario promedio líquido de una persona durante, digamos, un año contado desde que se comete el delito hasta que esta persona es condenada, ¿ya? Entonces la situación patrimonial de la persona, en el fondo, que básicamente un análisis de su patrimonio, y ahí va a estar incluida en el fondo un sentido del patrimonio bien amplio, ¿ya? Se incluye renta, acciones, y en general todo tipo de ingresos de la persona. Y eso va a dar un valor, en el fondo este ingreso diario promedio que se calcula dentro de un año, líquido, y eso va a ser el valor de fondo de cada día multa, ¿ya? Incluso se establece una regla de que si en relación al patrimonio que tiene esa persona, el cálculo del día de multa es, en el fondo, relevantemente desproporcionado, ¿ya? El juez tiene en el fondo una atribución de establecer, bajo ciertos criterios, digamos, un día de multa mayor, ¿ya? En el fondo, esto probablemente es una situación excepcional, pero puede darse que el cálculo de ingreso promedio sea muy bajo en consideración realmente que sea el patrimonio que tiene esta persona, ¿ya? Y por tanto se establece una regla ahí que trata de enmendar situaciones media injustas que se puedan dar, ¿ya? Otra innovación que tiene la ley es el comiso, pero especialmente el comiso de ganancia. El comiso siempre ha existido como una sanción penal, ¿ya? En el fondo, que es básicamente una sanción del Estado en cuales los bienes vinculados al delito, ¿ya? En el fondo pasan a ser propiedad ahora del Estado, ¿ya? Eso generalmente uno lo ve, por ejemplo, en delitos más comunes. Por ejemplo, no sé, la persona en el fondo, digamos, un traficante de droga, se compró, digamos, un vehículo, digamos, o los efectos del delito, o lo ocupado para el delito, digamos, dinero, etcétera. En el fondo, se le aplica la sanción de comiso y esto pasa a ser básicamente beneficio del fisco. Esto ahora se aplica a los delitos económicos, ¿ya? En el fondo, las consecuencias, los efectos del delito pasan a ser, en el fondo, a ser una sanción penal y el fisco, por tanto, va a poder ser propietario, en el fondo, de aquello, pero incluso, ¿ya? En el fondo, va a perseguir las ganancias producidas en el fondo, producto de este comiso, ¿ya? Porque realmente, si lo piensa, la sanción está aplicada generalmente a las cuestiones que estaban más directas producidas por el delito, ¿ya? Pero incluso esto va a poder perseguir las ganancias, incluso va a poder perseguir en el fondo a terceros, ¿ya? Que en el fondo hayan tenido relación con esta ganancia. Por tanto, en el fondo va a poder seguir un poco la ruta del dinero, el fisco, para efecto de poder en el fondo obtenerla y que pasa a ser parte del beneficio fiscal, ¿ya? Y lo otro, tercero, es que se incluye la pena de inhabilitación a todos los delitos económicos, ¿ya? Antes existían algunas inhabilitaciones para algunos delitos que ahora diríamos que son económicos. Piensa, por ejemplo, los delitos funcionarios, cohecho de un funcionario público. Bueno, si tenía sanciones de inhabilitación, incluso perpetua en muchos casos, ¿ya? Ahora, todo delito económico lleva una pena de inhabilitación, ¿ya? Obviamente dependiendo de la calidad, en el fondo, que tenga el sujeto, el que comete el delito, ¿ya? Incluso para el ejercicio de cargos gerenciales o como ejecutivo principal, ¿ya? Es decir, ahora la inhabilitación no solamente tiene que ver con cargos públicos, ¿ya? O funciones públicas, sino que ahora incluso se extiende al ámbito privado, particular de provisión de ejercer algún tipo de estos cargos, ¿ya? Y también, en el fondo, la sanción de contratar con el Estado, ya de esas personas naturales, que si bien está establecida para algunos tipos de delitos y obviamente para las personas jurídicas,
ahora se amplía para las personas naturales, ¿ya? Ahora bien, como bien dijo Pablo, la ley realmente no modifica ningún quantum de pena. ¿Ya? Es decir, no eleva las penas, ¿ya? Digamos, si la estafa tenía una pena de que llegaba hasta 5 años, ¿ya? Bueno, la ley no modificó absolutamente nada. Las penas se mantienen tan igual como existían antes de la promulgación de esta ley, ¿ya? Entonces, cuando se piensa que esta ley en el fondo fue una ley que en el fondo que endurece las penas, más bien hay que pensarlo no en que elevó las penas, como básicamente ha sido la tónica del legislador siempre en el fondo, nueva ley, eleva las penas, sino que acá más bien es que buscó un sistema en que al momento en que se decide cómo va a ser aplicada esa pena, es hacerla en el fondo mucho más dura. Y por tanto, lo que persigue es que en algunas circunstancias, si es que dan ciertos elementos, las personas van a cumplir esa pena, incluso una pena baja, pero van a cumplir efectivamente de manera, en el fondo, privativa de libertad, digamos, en una cárcel. Entonces, cuando la ley, o cuando ustedes quizás han escuchado públicamente, o los debates que se han ido, en el fondo, esta pena endurece, en el fondo, las penas, y decirle, sí, de alguna manera sí, porque lo que busca es que las mismas penas que siempre han estado establecidas, o al menos antes de la ley, ahora se cumplan de manera efectiva, es decir, la cárcel. ¿Ya? Y eso ¿cómo lo hace? Ya, en primer lugar, lo hace modificando el sistema de atenuantes y agravantes. ¿Ya? De manera súper simple, al momento en que una persona resulta condenada, se establecen reglas para determinar de qué manera esa sanción va a ser aplicada, o el quantum, la cantidad de años que una persona debiera cumplir privada de libertad. Y eso, en el fondo, se toma la pena establecida en la ley y además entra en juego lo que se llaman atenuantes y agravantes. ¿Ya? En el fondo, va a depender del caso. Muchas veces ustedes han escuchado la irreportable de conducta anterior, un atenuante, ya. Digamos, un agravante, por ejemplo, podría ser la alevosía, etcétera. Eso en las circunstancias de un delito común y corriente, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucedía? Es que cuando había un atenuante o un agravante, esas se compensaban y por tanto no quedaban nada, y el juez podía aplicar en el fondo la ley que estaba, perdón, la pena que estaba establecida en la ley. Bueno, ese sistema de atenuantes y agravantes era un sistema más bien pensado, o el tipo de atenuante y agravante en delitos más comunes, ¿ya? Por ejemplo, digamos, un agravante era cometer el delito en despoblado. ¿Ya? Bueno, ustedes comprenderán que cometer un delito económico en el despoblado, digamos, no tiene ningún sentido. Entonces, alguna razonabilidad tenía de que el legislador estableciera un sistema de atenuantes y agravantes que tuviera una vinculación con los delitos económicos, ¿ya? Con el tipo de posición que la persona en el fondo se encuentra dentro de la empresa, con el perjuicio cometido, con el nivel de conocimiento. Tenía cierta razonabilidad porque los delitos económicos tienen cierta naturaleza que son distintos a los delitos comunes y corrientes, ¿ya? Y así, en el fondo, como creó nuevos agravantes y atenuantes que solamente resultan aplicables a los delitos económicos, ¿ya? Los cuales ya, y ahí pueden ver algunos ejemplos de atenuantes y agravantes, pero que tienen que ver más bien con el nivel de culpabilidad de la persona, como les dije yo, según la posición jerárquica se establecen algunas atenuantes y agravantes, y la magnitud del perjuicio. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, una característica fundamental de los delitos económicos, no todos, pero es que hay un perjuicio cometido en el fondo a un perjuicio económico a un tercero. Por tanto, se crea en el fondo esta serie de agravantes y atenuantes que solamente resultan aplicables a los delitos económicos. Bueno, y acá está, cuando hablamos de endurecer las penas, ¿ya? Es probablemente aquí tenemos que detenernos en la ley. Una vez que se toman estas atenuantes y agravantes, ¿ya? Y se realiza en el fondo esta compensación o se aplican los resultados, se va a obtener un quantum de pena, ¿ya? Un número de pena, ¿ya? En la normalidad de los casos, ¿ya? De los delitos comunes o incluso previo a esta ley, cuando alguien resultaba condenado, ¿ya? Y generalmente una pena menor a 5 años, ninguna persona, en la generalidad de los casos, cumplía la pena en la cárcel. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la ley 18.216, que le entrega el beneficio, distintos beneficios, que permite cumplir esa pena en el medio libre, ¿ya? A través de una pena sustitutiva, que básicamente, como dice, lo que hace es sustituir la privación de libertad por otras
digamos, forma de cumplimiento que generalmente era estar sometido al control del Estado bajo ciertas condiciones. Obviamente un control, dependiendo del tipo de pena, mucho más intenso o menos intenso, y eso tenía que ver muchas veces con la cantidad, la gravedad de la sanción. ¿Qué es lo que hace esta ley? ¿Ya? Lo que hace esta ley es restringir, ¿ya?, la posibilidad de poder optar a estos beneficios, ¿ya?, a esta pena sustitutiva, ¿ya? Por una parte, ¿ya?, elimina lo que es denominada la libertad vigilada. La libertad vigilada estaba pensada para esta pena sustitutiva en los casos más graves, cuando uno justo llegaba a los 5 años, por decirlo así, uno optaba por la libertad vigilada y bueno, se salvaba de ir a la cárcel. Bueno, esa opción queda eliminada, ¿ya? Por tanto, delitos que son en el fondo, que van a obtener una pena generalmente, digamos, mayor a 3 años, ¿ya?, probablemente no va a poder optar a ningún beneficio de una pena sustitutiva, ¿ya? Pero a la vez, de las penas sustitutivas que quedan, ¿ya?, lo que hace la ley, ¿ya?, es establecer una serie de requisitos, ¿ya?, que en determinadas circunstancias impedirían que las personas, en el fondo, condenadas, pudieran optar a un beneficio de esta ley 18.216. Les doy un ejemplo. Alguna de estas penas sustitutivas, ¿ya?, para poder optar a ellas, requiere que la persona, en el fondo, no haya o no haya sido acreditada alguna de las agravantes que establece la ley, ¿ya? Por ejemplo, en el fondo, haber cometido el delito, ya, digamos, en el ejercicio digamos, de un cargo de cierta superioridad jerárquica, ¿ya? Si esa persona está en esa situación, ¿ya?, digamos, o con otro tipo de agravantes, ya, que son, digamos, muy calificadas, esa persona no va a poder optar, digamos, a una pena sustitutiva, y el único camino que va a quedar, ya, es que esa persona va a cumplir una pena privativa de libertad de manera efectiva, ¿ya? Cuando uno escucha, en el fondo, a los, digamos, autores del proyecto, y que, en el fondo, defienden el proyecto desde el punto de vista de, digamos así, de su política criminal, ¿ya?, de que la ley no eleva las penas, no busca que las personas cumplan en el fondo, en cárcel, pero si uno se pone a imaginar casos y aplicar las normas, se va a dar en situaciones, ¿ya?, en las cuales una persona, porque comete un delito económico, en el fondo sí va a tener que cumplir efectivamente, mientras que otra persona, ese mismo delito, puede que no sea calificado como delito económico y va a poder optar a una pena sustitutiva. Ese es el caso, por ejemplo, de una amenaza. Ya, la amenaza dijimos que podía ser en el fondo considerada un delito económico. Una persona en la misma circunstancia, en el fondo, no siendo un delito económico, va a poder optar eventualmente una pena sustitutiva, siendo que si es delito económico, no. ¿Ya? Esto tiene que obviamente ser analizado en concreto, tiene que darse varias circunstancias, pero cuando uno se pone a analizar la ley, la ve eso. ¿Ya? Esto claramente ha sido debatido, incluso, como ustedes bien saben, llegó incluso al Tribunal Constitucional, digamos, o sea, llegó por la revisión normal que hace el Tribunal Constitucional, ¿ya? El control preventivo, hubo ahí unos téngase presentes, también para efectos digamos, de personas interesadas en que se revisara la constitucionalidad respecto a cierta afectación al principio de igualdad, ¿ya? Porque, como les digo, va a haber casos similares, pero por no ser delito económico, se le va a aplicar esta regla y, en el fondo, esa persona va a cumplir efectivamente la pena. Incluso, para comentarle, es que dentro de las atenuantes que existían para personas que cometen un delito común, está la irreprochable conducta anterior. Pero si uno comete un delito económico, esa atenuante no se aplica. La pregunta es, ya, y que en el fondo esto es parte del debate, bueno, ¿por qué las personas que cometen delito económico no se le puede, en el fondo, hacer aplicable esta atenuante, pero sí una persona que comete un delito común, ¿ya? Y esta última reflexión es que uno puede evaluar el objetivo político criminal de hacer más, en el fondo, efectivas las penas, porque, bueno, quizás detrás de esto hay bienes jurídicos que son relevantes, ¿ya? Digamos, nadie puede desconocer que han habido casos de delito económico en Chile que han causado un impacto relevante, ¿ya? Y eso no solamente impacto público, sino un impacto concreto en las personas. Eso es una realidad y probablemente esos casos sí merecen una sanción
relevante. Pero hay situaciones que uno puede pensar en que hay delitos también, digamos, con bienes jurídicos bien relevantes que no son delitos económicos. Piensen en algunos vinculados a los delitos sexuales. Digamos, la tenencia de material pornográfico. Ya, una persona que tiene una, digamos, es descubierta y es condenada digamos, por poseer material pornográfico, en el fondo, es muy probable que esa persona, si es condenada, cumpla en el medio libre a través de una pena sustitutiva. Pero si alguien comete, digamos, un delito económico, estoy hablando de un delito, digamos, no grave, bajo ciertas circunstancias sí va a cumplir la pena privativa de libertad. ¿Ya? Y eso, bueno, tiene una consecuencia digamos, y una crítica que uno puede hacer desde el punto de vista de la política criminal, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo que, digamos, la posesión de material pornográfico es mucho más grave que una serie de delitos económicos que uno podría imaginar. O sea, ¿el uso de información privilegiada es más grave o no que alguien tenga material pornográfico o que distribuya material pornográfico? Al menos, digamos, nosotros creemos que sí, obviamente es más relevante. Yo creo que hay situaciones en las cuales uno estaría de acuerdo que sí, ¿ya? Pero por supuesto esto va a depender de una cuestión casuística, pero sí se van a dar estas situaciones. Así que ahora los dejo con Matías para que vean la parte de personas jurídicas. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, en esta segunda parte lo que nos gustaría abordar es el régimen de la persona jurídica y hacer algunos paralelos con respecto al régimen de las personas individuales. Acá lo primero que se ha escuchado es que respecto a las personas jurídicas, el catálogo de delitos se amplía a más de 200 delitos. Y acá ya quisiera hacer una precisión respecto de las personas individuales. Como decía Eduardo, los delitos ya existían, la mayoría de ellos. Lo que se hace es endurecer el sistema de cumplimiento, ¿ya? En cambio, en la persona jurídica, el régimen actual contempla alrededor de entre 20 y 25 delitos y ahora se amplía este catálogo. Es decir, se pasa a una situación en que la persona jurídica responde por pocos delitos a una situación en la que responde por una gran amplitud de delitos. Esto parece un salto cuantitativo, pero la verdad es que hay que quitarle un poco de dramatismo a esta cuestión, porque si nos damos cuenta de las actividades, si uno analiza las actividades de la empresa, el giro, su objeto, nos vamos a dar cuenta que en este catálogo de delitos, la verdad es que no todos los delitos pueden aplicar a cada una de las empresas. Pienso, por ejemplo, en una empresa minera, por ejemplo, no le va a aplicar los delitos del giro bancario. Viceversa, una empresa que se dedica al rubro de la finanza no le va a aplicar los delitos medioambientales. Entonces, cuando hacemos este análisis, podemos constatar que estos 200 delitos se reduce considerablemente el número de delitos por los cuales va a responder. Y otra precisión que también es clave acá tener presente es que la importancia de las categorías de delito que explicaba Eduardo, para efectos de la persona jurídica, tienen como único propósito saber cuáles son los delitos por los cuales va a responder. Porque en la persona individual, ese régimen que les comentaba Eduardo no aplica para las micro y pequeñas empresas, ¿ya? O sea, el ejecutivo que comete una estafa en una microempresa no se le va a aplicar este régimen especial que Eduardo les comentaba, sino que se le aplica el régimen común, ¿ya? En cambio, para la persona jurídica, sea microempresa, sí se le aplica este catálogo de 200 delitos. Entonces tenemos la situación del gerente que comete una estafa en una microempresa, se le aplica el régimen común, pero la empresa igual va a ser penalmente responsable. Entonces, es una aclaración. Y en consecuencia, tampoco es necesario distinguir, bueno, este delito es de primera categoría, de segunda, tercera, pensando en la persona jurídica. No es necesario hacer esta distinción, simplemente basta con tener el catálogo completo de los delitos para determinar si aplica o no. ¿Ya? Esa es una diferencia. En la persona individual sí tiene mucha importancia determinar cuál es la categoría de delito a la cual pertenece, mientras que en la persona jurídica no es relevante, porque simplemente es un indicador de cuáles son los delitos por los cuales responde. De hecho, el artículo primero de la ley 20.33 dice: a la persona jurídica se le aplica los delitos de las categorías 1, 2, 3 y 4 de la ley de delito económico, y además algunos otros delitos por los cuales ya se respondía actualmente, que son la sustracción de madera, los delitos de la ley de control de armas, trata de personas, financiamiento del terrorismo. Eso sería. Acá se reformula, obviamente, el tema de la metodología, el diseño de un modelo de prevención de delito, y esto es lógico porque si pasamos de 20 delitos a tener que hacernos cargo de más de 200, o con esta prevención que yo decía que en realidad no son 200, sino que son menos, pero igual es un gran salto, hay que repensar cómo nosotros nos vamos a hacer cargo de
el levantamiento de riesgo, pero la verdad, nuevamente, es que acá la filosofía del levantamiento de riesgo, cosa que les va a explicar en detalle Pablo, tampoco cambia radicalmente. La verdad, la gestión de riesgo, la entrevista, todo ese proceso de levantamiento de riesgo sigue más o menos idéntico. Ahora, otra diferencia con el régimen de las personas individuales, que también Eduardo lo señalaba y Pablo también, el régimen para la persona individual rige a contar del 17 de agosto. ¿Ya? En cambio, para la persona jurídica, a contar del 13º mes siguiente a su publicación, es decir, 1 de septiembre del 2024. A partir del 1 de septiembre del 2024, las personas jurídicas van a poder ser penalmente responsables por los 200 y tantos delitos. También en las normas transitorias se señala que, y algo también que ha sido discutido, esta nueva pena que se crea para la persona jurídica, que es la supervisión de la persona jurídica, esta figura del supervisor, se señala que el presidente de la República tiene que dictar un reglamento. Pero si analizamos los periodos de vigencia, te dice, bueno, ese reglamento tiene que publicarse un año después de la publicación de esta ley. Es decir, cuando entre en vigencia este nuevo estatuto para la persona jurídica, ya va a haberse dictado el reglamento. En consecuencia, si al día siguiente o sea, el 2 de septiembre, por ejemplo, el próximo año, comete una empresa un delito, por ejemplo, una estafa, se le podría aplicar la pena de supervisión de la persona jurídica. En un momento más voy a explicar un poquito más en detalle en qué consiste esa pena. Y otra novedad que contempla y algo muy positivo de esta reforma es que se señala expresamente que contar con un modelo de prevención de delito adecuado y efectivamente implementado va a eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. Con anterioridad, o sea, la ley actual en realidad, no se señalaba expresamente que eximía de responsabilidad penal, sino que ahí había una cuestión un poquito más teórica que se decía, bueno, en realidad no concurren todos los elementos del delito porque para que se configure es necesario que hayan fallado los deberes de supervisión y dirección. Y eso no ocurriría si hay un modelo de prevención adecuado. Y por eso se decía, bueno, es eximente. En cambio, acá se solucionó el asunto y se establece expresamente que va a tener la calidad de eximente de responsabilidad penal. Reitero, lo cual es algo muy positivo. Ahora, simplemente para hacer un paralelo y algo que un poquito hemos abordado, la ley actual, que recuerdo va a estar vigente hasta el 1 de septiembre, requiere primero que se cometa un delito base, que ya dijimos son entre 20 y 25 delitos, ahí depende un poco cómo nosotros vamos contando los delitos. Tiene que ser cometido en interés o provecho, ¿ya? Y eso es una diferencia fundamental, diría yo, entre lo que es la ley actual y el nuevo régimen que establece la ley de delito económico, porque con la nueva regulación se suprime esto del interés o provecho. Podría quizás pasar desapercibido y poner el foco en que se amplía el catálogo de delitos, que es algo relevante, pero en realidad esto de que se elimine el interés o provecho es fundamental, porque nosotros cuando hacíamos los modelos de prevención de delito, uno de los primeros filtros que hacíamos era, mira, este delito en realidad es muy complejo que se cometa en interés o provecho de la persona jurídica, con lo cual los controles que nosotros tenemos que implementar en realidad en ese caso son menores. En cambio ahora, en la gestión de riesgo, no vamos a tener ese filtro del interés o provecho. Piénsese, por ejemplo, en los delitos informáticos. ¿Cómo un delito informático podría ser en beneficio o provecho de la empresa? O una estafa. O sea, la estafa, pensando que ahora sí la persona jurídica responde por ese delito. Es complejo. Entonces, bueno, se requería que se cometa algunos de los delitos base en interés o provecho de la persona jurídica y por un grupo mucho más reducido de personas que el que vamos a explicar a continuación. Se incluían los dueños, controladores, representantes, alto ejecutivo y las personas que estaban bajo su supervisión. Y luego se requería además que la comisión de este delito se deba a una falla en la dirección, en los deberes de dirección y supervisión de la persona jurídica. Eso eran los presupuestos de imputación actual. Ahora vamos a ver cómo son con la ley de delito económico. Lo primero, se amplía nuevamente, como digo, para que quede bien claro la cantidad de delitos por los cuales responde la persona jurídica. Se elimina el interés o provecho, es decir, ya no es necesario que lo sea. Lo único que dice la ley y que se va a excluir son las situaciones en que se perjudique, pero ojo, exclusivamente a la persona jurídica, porque uno podría pensar en situaciones en que el hecho perjudique a la persona jurídica, pero también perjudique a terceros. Y eso no se excluye, porque la ley expresamente dice
exclusivamente a la persona jurídica. Eso es muy relevante. Acá se amplía también la esfera de sujetos activos que pueden generar o gatillar la responsabilidad penal. Se incluye, Pablo tuvo oportunidad de adelantarlo, a las personas naturales que ocupen un cargo o posición dentro, o función dentro de la persona jurídica o gestionen asuntos suyos ante terceros, y se agrega esto de con o sin su representación. Acá el caso, bueno, en esta primera, en la letra A, se incluyen dos situaciones. La primera, la más obvia, bueno, el ejecutivo que comete el delito dentro de una empresa o un colaborador o empleado común de la empresa. Luego está la situación que vendría siendo esto de o la persona que le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, sería, por ejemplo, que la empresa contrata un abogado. Contrata un abogado para que le preste servicio, independiente es con o sin la representación de la empresa, también va a gatillar su responsabilidad penal. Luego está la letra B, que a mi parecer es quizás la más interesante. Se pone en la situación de que la persona jurídica ya no se relaciona con una persona natural, sino que se relaciona con otra persona jurídica. Y esa persona jurídica, a su vez, obviamente, se relaciona con personas naturales. Entonces se está pensando, y acá hay también dos hipótesis, las vamos a abordar. La primera hipótesis es, yo tengo mi empresa y contrato ya no a un abogado, sino que a un estudio de abogados. Y el abogado de ese estudio de abogados es el que comete el delito. Bueno, ese delito va a generar responsabilidad penal para el estudio de abogados y además para mi persona jurídica, mi empresa. La segunda situación que regula la letra B es los casos en que existe una relación de propiedad o participación, que es el caso de la matriz filial. Es decir, si una filial comete el delito, también va a desencadenar no solo la responsabilidad de la propia filial, sino que además la de la sociedad matriz. Entonces, en definitiva, podríamos decir que en la letra A y B, en realidad son 4 las hipótesis posibles. ¿Ya? Eso en cuanto al ámbito de sujetos que pueden gatillar la responsabilidad penal. Y acá, y esto es lo fundamental, porque sin este tercer requisito que aparece al final de la transparencia, uno podría decir, bueno, acá la empresa responde en realidad por cualquier hecho delictivo que cometa alguna persona que se relacione con ella, y en realidad no habría factor de atribución, que es esencial en el derecho penal. En derecho penal no puede haber un delito sin factor de atribución, y este sería el factor de atribución, que es lo que se denomina comúnmente como un defecto organizacional, que justamente consiste, bueno, alguno de estos delitos se comete por alguna de las personas que hemos analizado, siempre y cuando el hecho se vea favorecido o facilitado por la falta de implementación de un modelo efectivo de cumplimiento y prevención de delitos. Ese es el factor de atribución. Y bueno, y se reitera al final, bueno, que no aplicará, no se le hará penalmente responsable en los casos en que sea en exclusivo perjuicio de la persona jurídica, en exclusivo perjuicio. No alcance, acá, esto es bien interesante porque, como decía Eduardo, la gran mayoría de los delitos ya existen. Acá tenemos la estafa, delitos tributarios, delitos de homicidio y lesiones, pero lo que quisiera recalcar y compartir con ustedes es que acá hay que analizar primero cuáles son los delitos transversales a las actividades de cualquier empresa y cuáles son más bien sectoriales. Por ejemplo, una estafa es transversal. Delitos tributarios, no hay que argumentar mucho de por qué son transversales a la persona jurídica, pero luego hay otros, como en general los delitos medioambientales o los delitos de la ley de mercado de valores, la ley de bancos. Por ejemplo, estos nuevos tipos penales que se agregan en la ley de sociedad anónima solamente aplican a sociedad anónima. Entonces, si ustedes están constituidos como SPA, ya no les aplica. Eso por primera parte quizás puede ser lo más obvio. Pero luego hay que ver, una vez que ya determinamos cuáles son transversales a toda la empresa, determinar también su transversalidad, pero dentro de la empresa. Por ejemplo, una estafa aplica para cualquier empresa, ¿cierto? Pero además, esa estafa podría ser cometida por un gerente, un director, pero también por una persona que estaría más abajo en el organigrama. Piénsese, por ejemplo, en la celebración de contratos de prestación de servicios con cliente. Eso en general no lo va a hacer. El alto ejecutivo lo va a hacer una persona más en la operación de la empresa, y ella también podría cometer esa estafa. En cambio, los delitos tributarios, que sí son transversales a todas las actividades económicas, en realidad
es difícil que la persona más operativa cometa el delito tributario. En general, ese delito lo va a cometer el área de Contraloría, Contabilidad, Auditoría Interna. Entonces, es muy útil, sobre todo para los que les va a comentar Pablo, en la gestión de riesgo, en la forma en que nosotros gestionamos riesgo, identificar a quiénes van a aplicar estos delitos, porque ahí nosotros tenemos que centrar nuestros esfuerzos de evitar la comisión de estos delitos. Aquí están los delitos que crea la ley. Los delitos medioambientales están en una situación un poquito especial, porque en realidad hay delitos ambientales, sobre todo los que dicen relación con actividades sectoriales, como por ejemplo la Ley General de Pesca y Acuicultura, ya existían en nuestro ordenamiento y se les califica como delito económico, pero cuando se piensa sobre todo en la creación de delitos medioambientales, se piensa en lo que mencionaba Eduardo, que se incluye, bueno, se crea un nuevo párrafo en el Código Penal y se incluyen varios delitos de atentados contra el medio ambiente. Ahora, una idea, sobre todo respecto de este nuevo párrafo que se incluye en el Código Penal y que la verdad es que ha sido lo más comentado en materia medioambiental, esos delitos están enfocados sobre todo en el desarrollo de proyectos, ¿ya? Porque las figuras están vinculadas con temas de permisología, ¿ya? O sea, es factible contaminar sin necesariamente estar sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, sin necesitar una resolución de calificación ambiental o un estudio, etcétera. Entonces, los delitos medioambientales que se crean en general están vinculados con el desarrollo de proyectos. Y bueno, ahí están las otras figuras, por ejemplo, los acuerdos abusivos del directorio, que en la ronda de preguntas podríamos ahondar si es que a alguno le interesa. Consecuencia para la persona jurídica, la multa. Acá también se aplica el sistema de días multas que explicaba Eduardo. Acá se considera el ingreso promedio líquido que la persona jurídica haya tenido un año antes de que se inicie la investigación en su contra. Pero acá quisiera enfatizar en algo, porque muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿cuáles son los rangos mínimos y máximos de pena a los que me puedo ver enfrentado, tanto como persona individual como para persona jurídica? Y acá hay un tema, porque en la persona individual, como pudieron ver en unas diapositivas anteriores, el máximo del día multa son 1000 UTMs, ¿ya? En la persona jurídica son 5000 UTMs. Entonces uno diría, bueno, obviamente en la persona jurídica va a ser mayor. Eso es algo relativamente obvio. Pero hay un segundo elemento, y es que para que a una persona individual se le llegue a aplicar el máximo de la pena, es decir, las 1000 UTM, sería necesario que esa persona tenga un ingreso promedio líquido de más o menos 63 millones de pesos diarios. Ya al año son 27 millones de dólares. Entonces, es difícil que una persona, yo creo que una persona natural cumpla con ese requisito. Ya, en cambio, en la persona jurídica, para que se le llegue a aplicar el máximo, tendría que tener ingresos promedios de 300 y tantos millones de pesos, que son como 140 millones de dólares al año. Una gran empresa es mucho más probable que supere ese umbral. Entonces, acá hay que tener cuidado cuando determinamos cuáles son los mínimos y los máximos, porque en la persona natural va a ser muy difícil que se llegue a los máximos. Y en general va a ser algo más razonable, podríamos decir. En cambio, en la persona jurídica, si se llega a aplicar una multa, la multa va a ser cuantiosa. Y lo otro es que, bueno, al igual como ocurre con la persona individual, la multa va siempre. Entonces, si a la persona jurídica la condenan, la multa se impone sí o sí. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy relevante, sobre todo, y algo que también conversamos con Pablo, en los temas de impacto de las matrices de riesgo, ya no solo la probabilidad de que se cometa un delito, sino cuál es su impacto. ¿Ya? Porque claro, en la situación actual, hasta el 1 de septiembre, las multas llegan a 20 millones de dólares, pero ahora una empresa podría enfrentarse, piénsese por ejemplo en los acuerdos abusivos del directorio, la pena de privacidad de libertad es de 61 días a 5 años. Piénsese por ejemplo en que a la persona jurídica se le aplique una multa considerando estas 5.000 UTM y se le aplique 100 días. Son 500.000 UTM de multa. ¿Ya? O sea, es una multa muy relevante para sus operaciones. Luego tenemos esta pena, que es la pena de supervisión de la persona jurídica. Puede ser aplicada como pena, como medida cautelar o como suspensión condicional del procedimiento. Como medida cautelar quizás es bien interesante porque en la medida en que la investigación esté formalizada, se le podrá
el Ministerio Público podría solicitarle al juez de garantía que se le aplique esta medida como cautelar. Pero también es, reitero, pena y suspensión condicional del procedimiento. ¿Cuál es la procedencia? ¿Ya? Acá no es que sea automático, a diferencia de la multa, que si se condena, se multa. Acá es necesario que exista una inexistencia o grave insuficiencia en un modelo de prevención de delito. Esto obviamente no es algo que tengamos todavía experiencia en el asunto y que podamos dar respuestas claras, pero el hecho de que se califique esto de inexistencia o grave insuficiencia daría a entender que no basta simplemente, porque a ver, una empresa podría tener un modelo de prevención de delito y de todas maneras ser condenada. Por ejemplo, tenía levantado varios riesgos, pero justo el que se cometió no lo tenía levantado. Podría ser. Pero ahí, ¿podríamos decir que existe una inexistencia en un modelo de prevención de delito? No. Y una grave insuficiencia, tampoco. Quizás no era lo adecuado, no era lo óptimo, pero de ahí a hablar de inexistencia o grave insuficiencia, a mi parecer, no es tan automático. Ya, esto es algo que de todas maneras podría ser discutido y seguramente la Fiscalía va a solicitar esta, sobre todo como medida cautelar, de manera más o menos automática, pero al menos la ley requiere esta inexistencia o grave insuficiencia. Acá en la diapositiva se ve, bueno, el concepto que consiste en estar bajo la supervisión de un supervisor. Esto es nombrado por el tribunal. En cuanto muchas personas podrán preguntarse, bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser supervisor? Bueno, la verdad es que todavía no lo sabemos porque eso queda supeditado a la dictación de este reglamento que yo les comentaba, que sí o sí va a estar publicado antes de que comience a regir la ley de, o sea, esta reforma a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Las facultades del supervisor han sido objeto de discusión porque pueden dictar instrucciones de obligatorio cumplimiento, pero la ley lo restringe y dice, bueno, solamente a lo vinculado al modelo de prevención de delito. Entonces, por una parte uno podría decir, bueno, tiene un ámbito de actuación limitado o al menos de cierta manera definido, pero todos los que están vinculados al desarrollo de modelo de prevención de delito saben que, bueno, un modelo es transversal a la actividad de la compañía y puede repercutir en muchas áreas, con lo cual no está tan claro de que no pueden inmiscuirse en actividades relevantes de la compañía. En caso de incumplimiento injustificado, se podrá establecer la retención o prohibición de celebrar acto y contrato, y en caso de incumplimiento grave o reiterado, incluso se podría solicitar el reemplazo de los órganos directivos. Ahora, para que suceda esto, no es una cuestión automática, no es que el supervisor diga, me están incumpliendo las instrucciones, solicito que se prohíba hacer acto y contrato. Acá esto lo determina el juez de garantía y también se escucha a la persona jurídica, hay una audiencia, hay bilateralidad en este asunto. Y simplemente una idea final antes de darle la palabra a Pablo. En materia de agravantes y atenuantes, la situación es un poquito particular, porque como decía Eduardo, en lo referente a la persona individual, se modifican las reglas modificatorias de responsabilidad penal y se crean nuevas atenuantes y nuevas agravantes. En cambio, en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, la verdad es que no se modifican las atenuantes y esto genera algo que quizás podría causar curiosidad, porque en materia individual se elimina la cooperación, o sea, se establece la colaboración eficaz en vez de la colaboración sustancial, que se ha dicho por muchos expertos que en realidad eleva mucho el grado de colaboración y lo hace mucho más difícil su procedencia. En cambio, en la persona jurídica se mantiene la colaboración sustancial, no se hizo ese cambio, al igual que en la persona individual. ¿A qué voy con todo esto? Y esto en realidad lo importante es que para la persona jurídica va a ser más fácil cooperar con la investigación que para la persona individual. Entonces ahí podemos ver que los incentivos de cooperación podrían no ser los mismos en la persona individual como en la persona jurídica, dado que a la persona jurídica le va a ser más fácil poder tener esa atenuante que a la persona natural. Hay un problema de incentivos, veo yo, en esta materia, y respecto de las agravantes, se señala que aplicarán las mismas que les comentó Eduardo, en la medida en que las circunstancias de esas agravantes también se hayan visto favorecidas por la falta de implementación de un modelo de prevención de delito adecuado. Y ahora les dejo la palabra
con Pablo. Ya tengo. Solo para cerrar y en honor al tiempo, las palabras finales es solo respecto al modelo de prevención de delito. Las láminas van a quedar a disposición de ustedes, así que no se preocupen y en el fondo ya está todo contemplado acá. Es un resumen de lo que contempla el artículo 4 de cómo va a quedar la 20.393 y en síntesis se simplifica el requisito que debe tener el modelo de prevención de delitos para configurar la eximente de responsabilidad a la persona jurídica. En primer lugar, es necesario la identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica, es necesario identificar cuáles son los procesos o actividades riesgosas a través de la matriz de riesgo, evaluar cuáles son los procesos riesgosos, lo que decía Matías, identificar cuáles son los riesgos transversales, cuáles son los riesgos específicos de acuerdo a la industria. Eso como primer punto central. En segundo lugar, establecer cuáles son los controles para contrarrestar los riesgos que yo identifiqué en el primer paso. Y en qué materias innova la ley, por así decirlo, y lo deja explicitado en que estos protocolos y procedimientos deben estar encaminados a prevenir y detectar las conductas riesgosas o de actividades o procesos delictivos, y deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia, eso es lo que dice, canales seguros de denuncia, deben establecerse sanciones internas en caso de incumplimientos a las disposiciones del modelo de prevención de delitos, deben difundirse estos protocolos, nada nuevo, digamos, esto está, digamos, reiterado, y deben incorporarse en los contratos de trabajo y no solo, digamos, a los trabajadores, sino que también a los prestadores de servicios. En tercer lugar, y esto yo diría que es lo más relevante, acá no habla de encargado de prevención de delitos, sino que de asignación de responsables de aplicación de protocolos. Y ellos deben contar con los mismos atributos que el encargado de prevención de delitos actual. Es decir, deben contar con independencia, con facultades de dirección y supervisión y acceso directo a la administración o al directorio, digamos, y provistos de recursos y medios en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden existir varios encargados de prevención de delitos o bien existir un encargado de prevención de delitos que a su vez pueda delegar ciertas funciones en algunos responsables de aplicar ciertos protocolos en consideración a ciertas áreas. Eso es bien razonable suponerlo de esa manera. Y en cuarto lugar, está la previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización de tales evaluaciones, haciendo, digamos, eliminando este proceso de certificación que teníamos o que tenemos actualmente, haciendo este proceso un poquito más vivo y sustancial. La certificación ha sido tildada muchas veces de un mero, digamos, maquillaje cosmético o checklist de cumplimiento de requisitos formales del modelo de prevención de delitos, y no se hace cargo muchas veces de la mejora continua que tiene que tener el modelo de prevención de delitos, y en ese sentido la previsión de evaluaciones periódicas se haría cargo, o por lo menos eso es lo que pretende el legislador, de hacerse cargo de los aspectos más materiales y sustanciales del modelo, es decir, de esta mejora continua, de que no solo sea, digamos, obtener el certificado y con esto que sea, digamos, una especie de diagnóstico, digamos, certificado y que me garantice inmunidad frente a cualquier tipo de riesgo que pueda ocurrir en la compañía. Por lo tanto, la idea es que un tercero independiente me pueda auditar o revisar la suficiencia del modelo de prevención de delitos para efectos de obtener la eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, la ley tampoco se hace cargo de quién puede ser el evaluador. Eso tampoco está definido. Por lo tanto, lo que se ha, digamos, discutido es que en general ahora las certificadoras podrían eventualmente ser evaluadoras. Lo importante es que el que participó como diseñador o implementador no puede a su vez ser, lógicamente, tomar esta... Sí. ¿Podemos entrar en las preguntas? Sí, ahora, te termino inmediato. De hecho, con esto. Y finalmente, un modelo de prevención de delitos adecuado
como decía Matías, claro, debe ser exigible de acuerdo al objeto social, al giro, al tamaño, a la complejidad de la persona jurídica, no solo al objeto o a los estatutos, sino que a la actividad que desarrolla en su día a día. Eso es bien importante. Y para contemplar esta eximente debe no solo sujetarse a los requisitos legales, sino que a esta evaluación periódica de perfeccionamiento del día a día, tiene que ser vivo. Y por eso es importante actualizar la matriz de riesgo y que efectivamente se actualice conforme no solo a estos nuevos delitos, sino que a la nueva realidad que tenga la compañía, digamos, a los nuevos negocios que pueda tener, a las fusiones que pueda tener con otras. Digamos, puede tener un montón de vicisitudes la compañía que debe estar atenta a estos nuevos cambios. Y lo otro, al alcanzar más de 200 delitos, es imprescindible saber cuál es la industria en la cual se está desarrollando, cuál es el tipo societario y cuáles son los nuevos riesgos a los cuales está expuesto. Riesgos transversales y riesgos sectoriales. Y finalmente, el tema de los filtros. Los filtros de interés o provecho de la persona jurídica ya desaparece y lo importante es que cualquier delito cometido en el marco de la actividad de la persona jurídica va a ser relevante, digamos, y eso es lo relevante, eso es lo importante. Nosotros cuando hacemos el levantamiento de riesgo, lo ideal es contar con un mapa de procesos de la compañía. No muchas compañías tienen un mapa de procesos, pero si la compañía tiene un mapa de procesos, idealmente a nosotros nos da luces para poder recorrer todas las actividades de la compañía y así nos da luces de poder identificar cuáles son las zonas críticas, los nuevos críticos, para poder identificar cuáles son los procesos, subprocesos en los cuales nosotros podemos incorporar en la matriz de riesgo y decir, bueno, acá nosotros podemos identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los controles, cuáles son los evaluadores, cuáles son los responsables de aplicar los controles. Entonces, yo creo que hay mucha tarea por hacer, pero tampoco vamos a inventar la rueda, digamos. Hay muchos riesgos que ya están en las compañías a nivel administrativo y hay que incorporarlos en clave, digamos, de matriz de riesgos penales. Así que eso, muchas gracias. Tomás, sí. Sí, ¿puedes irte 3 láminas para atrás? Ahí está. Bueno, Tomás Green, yo ahora estoy de Contralor Corporativo, encargado de prevención del delito. Así que no sé si hay alguien más en la misma, me imagino que con úlcera. Yo ahora le reporto que puede o no ser director, pero la verdad es que yo creo que no, porque en el fondo se confundiría la dirección con, en el fondo, fiscalizado con fiscalizador. El compliance officer es como ideal, tendría que fiscalizar a la administración. En ese sentido, no ideal que se separaran esas funciones, habría una segregación de funciones, lo que tú dices, idealmente que tuviera un puesto en el directorio, pero que no sea director o no sea parte de la administración. O sea, eso es lo ideal, para que tenga autonomía, para que tenga, digamos, tiene que tener acceso directo al directorio, a la administración, tiene que hacer los reportes al directorio, pero no tiene que formar parte del directorio de la administración. En el fondo, el caso típico del caso de Corpesca, que ahí no había fiscalización. Ahí el gerente general se mandaba solo, nadie lo fiscalizaba, tenían un muy bonito modelo de prevención de delitos, pero nadie fiscalizaba al gerente, digamos.
Entonces, eso es es una muy buena pregunta porque es muy difícil de poder concretarlo, digamos, en la práctica. Que muchas veces el oficial de cumplimiento, el encargado de prevención de delitos, siempre no tiene una línea de reporte tan directa, digamos, y es difícil poder concretarlo. O sea, hace los reportes directos, pero en la práctica igual tiene que pedir permiso para muchas cosas antes, digamos. El presupuesto tiene que pedir cosas antes, entonces al final es difícil. Al final, la certificadora ahora siempre van a dar el check con que, digamos, muestren el reporte directo al directorio, pero igual tienen que pedir autorizaciones antes, igual dan el check, digamos. O sea, igual se cumple el requisito para las certificadoras, pero en estricto rigor no se cumple. Que ser independientes también tienen que como que a lo mejor son expertos por área, pero no van a estar dentro del área misma. También Claro, tienen que cumplir el mismo requisito que mencionabas recién. claro. La idea es que precisamente como acá digamos, se atomiza el área de compliance, como acá hay una multiplicidad de nuevos riesgos, es que no quede todo alojado en una persona responsable. Entonces, la idea es que se deleguen ciertas funciones en distintos sujetos. Ya, bueno, entonces, otro orden para explicarlo mejor. La definición de micro o pequeña empresa dice relación con las ventas. Es un factor netamente cuantitativo. El límite, si mal no recuerdo, son más de 25.000 UF al año. Ya. Entonces, una empresa que tenga ventas por sobre $1.000.000 anual o más o menos en ese rango, superior a eso, se le va a aplicar la ley de delito económico a las personas que trabajen en estas empresas. ¿Ya? Por eso decía, al gerente de una microempresa no se le aplica el estatuto de los delitos económicos. Comete una estafa, se le aplica la estafa común del 466 del Código Penal sin distinción. Ya. En cambio, si ese mismo gerente con la misma conducta lo hubiese cometido en una gran empresa,
se le hubiese aplicado el estatuto de delito económico. En cambio, a la microempresa, como persona jurídica, sí se le aplica la ley de delito económico, o sea, con la reforma me refiero. Es decir, va a ser penalmente responsable por el delito de estafa. ¿Eso responde a tu pregunta? A la tercera pregunta, vamos a decir. O sea, mi pregunta era si, porque en otra exposición escuché que los delitos de la categoría 2, 3 y 4 no se le aplican a las pequeñas empresas. A los trabajadores que trabajan en micro, pequeñas empresas. A las personas naturales. A las personas naturales, efectivamente, al individuo. Ah, A la persona natural que se relaciona con la micro, pequeña empresa no se le aplica el estatuto de delito económico, pero a la persona jurídica misma, microempresa SPA, a esa sí se le va a aplicar el estatuto. Pero aplica las reglas generales, no es que no apliquen los delitos, Claro. aplican las reglas generales. Claro, por eso reitero simplemente, al gerente va a ser condenado por estafa, pero esa persona, como decía Eduardo, lo más probable es que se le va a remitir condicionalmente la pena, o incluso podría, si se cumplen los requisitos, optar a una libertad vigilada que en los delitos económicos se suprime. ¿Ya? Esa es la diferencia, no es que no tenga condena, obviamente, sino que no se le va a aplicar este régimen más restrictivo. Pero la persona jurídica sí, y por eso decía que en los casos de las personas jurídicas no tiene tanto sentido distinguir cuál es la categoría del delito, porque responde por las 4 categorías, sea un lavado activo de la 4ª, un cohecho de la 3ª categoría, una estafa de la 2ª categoría o un delito de la ley de mercado de valores de la 1ª categoría. Para la persona jurídica le es indiferente en cuál de esas categorías se encuentra el delito, porque responde igual. En cambio, a la persona natural sí tiene importancia, porque en algunos casos se podría argumentar, no, pero es que en realidad no se cumplía el requisito que fuese económico, entonces me tienen que aplicar el régimen común. Esa es la idea. Ahí sí. ¿Hay otra más de la obligatoriedad del modelo? Sí. ¿Tienes tú? Sí. Ah, no. Eso no cambia, digamos, el modelo de prevención de delito sigue siendo facultativo, ¿ya? Ahora es, digamos, muy, digamos, dado esto, digamos, dado todo lo que ha salido en la prensa, todo lo reputacional, el impacto reputacional que tiene, es tremendamente recomendable adoptar e implementar un modelo de prevención de delito, ¿ya? Sobre todo por los efectos eximentes que tiene. Pero sigue siendo voluntario, sigue siendo voluntario. Ahora, como dije, el modelo de prevención de delitos tampoco, o sea, cuando uno lee estos requisitos, lo que se intenta es simplificar los requisitos, precisamente porque aplica a cualquier empresa, digamos, mediana, grande, lo que sea, digamos, multinacional. Entonces, en ese sentido, el legislador también tiene un sentido también de realidad y de comprensión, sobre todo en cuanto a la vigencia de la ley 20.393. O sea, hay un año más para prepararse para esto y decir, oye, adapten sus protocolos, sus políticas, y como yo les decía, tampoco inventar la rueda. O sea, hay cosas que ya están. Hay muchas cosas que ya están incluso que ya están reguladas y que funcionan por habitualidad. O sea, en temas de delitos tributarios, o sea, hay cosas que ya funcionan por habitualidad, hay que formalizarlas. Temas de delitos o accidentes laborales, por ejemplo, temas medioambientales. Todo eso hay que sistematizarlo e incorporarlo a las matrices de riesgo. Entonces, eso yo creo que tampoco hay que abrumarse. O sea, hay mucha noticia en la prensa que confunde y abruma. Entonces, yo invito también a la calma y que tampoco esto es como que se va a acabar el mundo. Hola. Había una pregunta. Sí, perdón, sobre la definición de delito económico, la ley no define lo que es un delito económico. Ya en el fondo la técnica legislativa que ocupa es más bien no voy a definir lo que es un delito económico, pero sí voy a crear categorías en las cuales voy a incluirlas y las voy a llamar delito económico. Pero si uno busca en el fondo la típica legislación, ¿es un delito económico cuando una persona... No, la ley en el fondo trató de simplificar eso y sobre todo para incluir algunos delitos en los cuales doctrinalmente había cierta discusión de si podía ser incluido en un concepto de elaboración doctrinaria como un delito económico. Entonces, ocupa una técnica legislativa más simple, que es simplemente crear categorías y llenarlas con delitos que ya existían. ¿Te parece eso? O sea, de que no esté definido. Lo digo porque hay un proyecto de ley de Internet como servicio público en el Congreso ahora y está toda la discusión si se define, por ejemplo, el concepto de neutralidad tecnológica.
Sí, yo creo que era algo complejo hacer, ¿ya? Y complejo también por el hecho de las consecuencias legislativas que aquello implicó. Yo creo que no hubo mucho, por decirlo así, drama en la discusión sobre no incluirlo, porque legislativamente era mucho más simple hacer esto que en el fondo hacer en un mismo cuerpo legal, incluir cada uno de los delitos que ya existía, porque eso implicaba en el fondo hacer una coordinación legislativa enorme de arreglar en el fondo todas las otras leyes donde se podían modificar eh, esos delitos. Yo creo que lo que sí va a generar es que a partir de estas categorías probablemente sí va a empezar en el fondo la doctrina, la jurisprudencia a tener alguna noción de lo que es un delito económico. Pero yo creo que la técnica legislativa para este tema, y sobre todo que era complejo el cambio, es razonable frente a la dispersión de delitos que hay al respecto. Eso, ¿alguien tenía...? ¿Sí? Sí. Hola, buenas. Gracias por la presentación y de lo general a lo particular, no sé si queda tan claro la diferencia entre la ley penal de las personas jurídicas o la 20.393 para hacerlo fácil y la de delito económico, que puede provocar alguna confusión y me gustaría esa visión. Dos, que hay mucha agua grillo. Sé que ustedes tienen una mirada positiva por lo que lo escuché, pero el reglamento va a ser fundamental y la pregunta es, ¿quiénes participan? Aparte del Poder Legislativo en Chile, digamos, o la aprobación en el Legislativo del tema del reglamento de esta ley. Y tres, lo que yo entendí de la respuesta de ustedes es que nadie se confunda, la ley aplica para todos, personas naturales y personas jurídicas, y el tema de la responsabilidad penal es la que cambia, pero la ley aplica, digamos, y sigue aplicando. Y yo creo que alguien dijo, no hay nuevos delitos, y sí hay nuevos delitos. O sea, el tema del ecocidio no existía en la legislación y hoy día está. Entonces, y el otro tema es por las variantes o por la industria, porque una cosa es que una minera no le apliquen los reglamentos de una financiera, una corredora como soy yo director, pero sí a sus terceros le puede aplicar. Y si está relacionado, finalmente le termina pegando igual la ley de delito económico y la ley de responsabilidad penal. No quiero quedarme con esa confusión. No sé si se entienden las tres. Sí, sí, hay varios Gracias. temas de responsabilidad individual y responsabilidad penal corporativa. Claro. Sí, efectivamente, mira, se crean nuevos delitos, sí, pero muchos de esos delitos antes eran situaciones, eran infracciones administrativas, muchos eran calificantes administrativas del medio ambiente, algunos con multas bastante gravosas, digamos, a nivel medioambiental. Otros, claro, efectivamente la revelación de secretos, sí, eso yo te diría que ahí hay varios artículos nuevos, completamente nuevos, que cambian el panorama y efectivamente involucran responsabilidades individuales y a la persona jurídica. Lo otro relevante es que efectivamente a la persona jurídica ahora se compromete, se amplía el espectro a terceros que van a comprometer la responsabilidad penal. Y el modelo de prevención de delitos además cambia, porque... Pero no sustancialmente, Sustancialmente, porque ya no es una certificación, dice la ley, entiendo, que si tú no demuestras que es efectivo y tienes los controles permanentes y periódicos, como tú dijiste, que esto es vivo, sí. No es excelente. Sí, antes, mira, lo que pasa es que esas son reglas de gestión de riesgos que antes igual están, digamos. Lo que pasa es que, en el fondo, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que acá, si somos rigurosos, debería también contemplar la supervisión interna. No está ni la supervisión interna ni el monitoreo interno. Entonces yo podría decir, oye, pero no está la supervisión, no está el monitoreo, no está la evaluación, no está... no sé, o sea, está el establecimiento de controles, pero no está la supervisión interna. Entonces uno puede decir, ¿el legislador se olvidó? No, o sea, en el fondo están los mismos principios de la gestión de riesgos. O sea, uno no puede, digamos, asumir que eso fue una omisión del legislador.
lo mismo que el encargado de prevención de delitos, porque no esté ahí mencionado el encargado de prevención de delitos, la empresa básicamente va a omitir esa institución. No, la verdad es que acá hay que darle, digamos, un sentido razonable. Yo encuentro razón, hay mucho digamos, de interpretación a esto, hay que darle un sentido de realidad a esto. Ya, el tema de la asignación de responsables es básicamente de como la gestión de riesgos se va a ampliar a nuevas situaciones riesgosas, a nuevas personas naturales que van a comprometer la responsabilidad penal, es que claramente se va a reformular en ese sentido, no es que los principios vayan a cambiar. Sí, pero la gestión de un proveedor o de un contratista, o si un contratista cambia radicalmente. Sí y no. Pero tú tienes que efectuar y el contrato que tienes que efectuar, como dices tú, tienes que Sí y no. ponerlo en el contrato que estás haciendo. Sí y no. La constructora. O sea, hay que adoptar por ejemplo, claro, hay que adoptar los controles, por ejemplo, un due diligence intensificado en la relación que tú tengas con el tercero. Ok, hacerle capacitación más intensa al tercero. No basta solo con el administrador del contrato. Designar no sé, un supervisor o un fiscalizador no sé, en faena, por ejemplo. Pero eso, digamos, hay que verlo caso a caso, digamos. No es que cambie radicalmente, pero obviamente hay que estar más involucrado. Es como cuando el director dice, oye, pero voy a tener que renunciar en mi calidad de director. O sea, tienes que estar involucrado, digamos. O sea, acá... Pero a ver, si yo contrato servicios en la nube, como puede ser varias empresas que están acá, y el que te presta servicio, que te está prestando servicio, incurre en un delito, te afecta. Por eso hay que ver cuál es tu giro. Acá la responsabilidad, hay que ver cuál es el ámbito de las actividades de la responsabilidad, o sea, el artículo, digamos, tercero de la ley 20.393 hace responsable a la empresa por el marco de la actividad y no por el beneficio, ¿cierto? Entonces hay que ver qué actividad hace tu prestador de servicio. Identificar quién es el prestador de servicio, si es grande, mediano, chico, pero cuál es la actividad que efectivamente desarrolla ese prestador de servicio en relación a la actividad propia del giro digamos, de para qué lo contrataste. Si está relacionado, está en conexión con el giro de tu empresa, claro, pero si es una empresa que no tiene nada que ver con lo que tú haces, hay que ver. Si ese prestador de servicio en la nube le roban los datos y hacen mal uso de los datos y tú estás pasando información sensible, en el caso de una financiera, los activos, los inversiones o los patrimonios de las personas. Que no tienen que... Y le roban los datos, los hackean, Google, Amazon, Microsoft, y te demandan tu cliente. Por difusión, por traspaso de secreto o información. Sí, pues ese otro de los riesgos que hay que ver caso a caso, hay que mitigar. O sea, hay que verlo caso a caso, la verdad, pero son buenos ejemplos, son buenos ejemplos. No sé si alguien más tiene no sé si nos queda más tiempo. Sí, pero solo para descartar responsabilidad, porque esto es un modelo de prevención de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, tengo que confundir la palabra penal. En algún caso, para descartarle, los directores pueden ser responsables por actos cometidos por trabajadores o dependientes, o esto se limita solo a un ámbito de multas, ¿no? De sanciones económicas. Para descartar que pueda irse preso, digamos, un gerente por el acto que hizo un portero. Siempre debe existir la intervención personal. Siempre. Acá no existe la responsabilidad por hecho ajeno, digamos. No. Responsabilidades penales. Exacto. Es una súper buena pregunta y que en el fondo salió un poco... Sí, exacto. No, acá es siempre a título personal, o sea, acá no hay que olvidar eso. O sea, lo que decía Eduardo al principio, o sea, siempre tiene que haber una participación
en el delito, un grado de intervención o contribución al hecho, digamos. O sea, no, Solamente para ejemplificar eso, por ejemplo, generalmente, pensé, no sé, en un gerente que va a responder por o sea, más bien, un cuasi delito, que es un accidente laboral, que termina de fondo imputándosele al prevencionista de riesgo, en el fondo, la falta de tomar medidas para efecto de producir esa muerte o esas lesiones. Bueno, el gerente en el fondo no va a responder porque sea gerente o porque sea un superior jerárquico, sino que por algún incumplimiento de deber, y ese incumplimiento de deber haya tenido obviamente una relación de causalidad con esa. Por ejemplo, no sé, si pues, o piensen, no sé, quizás él no brindó el presupuesto, o le pidieron ciertas medidas, él no las decretó, o tenía conocimiento de una situación riesgosa y él, en el fondo, no impartió las instrucciones. Pero siempre debe haber una intervención, ya sea activa u omisiva, para que tenga responsabilidad penal. Entonces, jamás no va a responder por el mero cargo. Obviamente se van a fijar inmediatamente si el gerente general hizo o no hizo algo, y quizás puede ser que le haya tomado las medidas y quien su subalterno fue más bien quien no cumplió, pero siempre en el fondo hay una intervención para que alguien sea responsable penalmente. Eso, en el fondo, es, digamos, así, es intangible, se mantiene dentro de nuestro sistema penal. Gracias. Vamos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Ah, no, le sacaron los estrofarios. Hoy me regalan 3 minutitos más, ¿pueden? Sí. Hoy, muchas gracias, bueno, por asistir hoy. Y bueno, contarles que nosotros como Cámara representamos en Chile al Hub de Alliance for Integrity. Esto es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social en Alemania, cuya visión es terminar con la corrupción en el mundo. Esto se trabaja en una red global y nosotros tenemos el honor de representar en Chile esta iniciativa. Y tiene varias herramientas que están pensadas justamente para las pymes, para ayudarlos en construir estos planes de prevención o matrices de riesgo que se estructuran en distintos programas donde hay espacios para todos los socios de participar, tanto aquellas empresas pequeñas que no tienen experiencia y desean aprender y dar sus primeros pasos, que yo creo que por lo que vimos va a ser muy necesario aunque uno sea chiquitito, y por otro lado también agradecer a las grandes empresas que cuentan con compliance officers que se han comprometido como voluntarios y son entrenadores de esta iniciativa. Y en esta sala hay varios de ellos presentes y que yo les pido que por favor se levanten rapidito para que los conozcan. Está Pamela de Kaufman, está Lorena de Masa y bueno, y Pablo. Bueno, todos ellos trabajan en estos programas de capacitación. Y yo creo que, bueno, una imagen vale 1000 palabras, así que les voy a dejar un video cortito de lo que son las capacitaciones de empresas para empresas que llevamos en la Cámara y que ustedes pueden tomarlos como empresas grandes, ya sea para su cadena de proveedores contratistas, o bien me dicen y armamos un grupo de 25 socios, es importante que sean de distintas empresas, y organizamos una capacitación. Y son estos, como digo, o sea, a valores realmente pensando en ayudarles a las pymes en esta iniciativa. Así que los dejo con el video y muchas gracias por venir hoy.